Buenas noches. Hoy martes 2 de abril del 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre una palabrita que a lo mejor para ustedes es rara o les suena rara, pero para todas aquellas personas que estamos en el mundo del emprendimiento, de la tecnología, es una palabra un poquito más conocida. Esta palabrita es startup. Y el día de hoy decidí que era importante platicarles un poco de lo que implica esta palabra, pero lo que significa. ¿Qué son las startups? Son empresas de base tecnológica, así de sencillo. ¿Por qué se les conoce como startup? Si nosotros buscamos la traducción del idioma, es como decir que tienen un inicio rápido, ¿sí? Cuando hablamos de empresas tradicionales, generalmente para que una empresa tenga éxito y tú puedas recuperar tu inversión, tienen que pasar mínimamente 2 años. Y cuando hablamos de una startup, quiere decir que han existido casos donde en 6 meses estas empresas ya tienen éxito. Y más adelante les daré varios ejemplos de cuáles son estas empresas de base tecnológica. Tal como su nombre lo dice, el componente tecnológico es más importante, es la parte importante. La base de estas empresas es la tecnología. Si no tenemos una buena infraestructura tecnológica, si no tenemos buena conectividad, no vamos a poder jamás tener una empresa de base tecnológica. A veces me preguntan por qué en Zacatecas no se ha sabido ni se conocen empresas de base tecnológica. Les voy a decir por qué. No quiere decir que no existan personas con talento, no quiere decir que no existan personas que puedan desarrollar la parte tecnológica de la aplicación móvil. El problema es que desgraciadamente en Zacatecas nuestro ancho de banda es pésimo. Los servicios de tecnología que ofrecen internet son pésimos. Entonces imagínense si nosotros nos desgastamos desarrollando una aplicación con todo lo que eso conlleva para que sea la base de mi empresa y a cada rato tengo problemas con mi conexión de internet, pues imagínense lo que va a suceder. Y es cuando hablamos de que se cae el servidor, que colapsó, que no me responde, que la aplicación no funciona. En muchas ocasiones se le echa la culpa a los desarrolladores, pero nunca analizamos que también tiene que ver con esa situación como la infraestructura tecnológica de una ciudad, de un estado, de un país. También desde ese punto tenemos que analizar cuándo sí es viable o no es viable que en el lugar donde yo viva pueda desarrollar o pueda crear una empresa de base tecnológica. O lo podemos decir, a lo mejor yo vivo en una ciudad y puedo desarrollar una empresa de base tecnológica que no opere en mi ciudad, que probablemente opere en otra ciudad que sí tenga una mejor conectividad y donde ese no sea un problema para que mi desarrollo no funcione. Eso es una startup. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de una startup y una empresa tradicional? Nosotros hemos conocido empresas tradicionales toda la vida. Y cuando hablamos de una empresa, generalmente nuestra mente se centra en, es un edificio con niveles, con personal de diferentes áreas. Entonces, desde el momento en que me dicen a mí, quiero fundar una empresa, lo que llega a la cabeza de cualquier persona o cualquier emprendedor es, chin, necesito mucho dinero para poder establecer una empresa. ¿Por qué? Porque si estamos considerando que necesitamos, fíjense, un edificio para mis oficinas o necesito un terreno para empezar a construir lo que van a ser mis oficinas corporativas, ya estamos hablando de millones de pesos. Entonces, ahora actualmente se empiezan a desarrollar estos negocios de startups que se centran más en la parte tecnológica. Eso no quiere decir que no sean costosas, simplemente hay que verlo de diferente manera. Cuando hablo de una empresa tradicional, yo voy a necesitar inversión
para mis oficinas sí, para mi infraestructura, para mi área de donde voy a fabricar mis productos, donde voy a almacenar mis productos, todos estos procesos que están relacionados con lo que implica toda esta cadena de valor, desde que yo fabrico un producto hasta que yo se lo vendo al consumidor final, ¿ok? Cuando hablamos de una startup también hablamos de millones de pesos, también hablamos de dinero. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa inversión va a tener que hacerse en la plataforma tecnológica, ¿vale? En cuánto va a ser lo que se les va a pagar a los desarrolladores de la plataforma, cuál va a ser el costo de mis servidores, cuál va a ser el costo de mi internet satelital, porque es lo que les digo, tenemos que apostarle a tener una buena conectividad para que mi aplicación funcione y no me colapse por esa situación tan pequeñita que les estoy comentando aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar qué tan viable es que yo pueda crear una empresa de base tecnológica en el lugar donde yo vivo. Aunque también hay que tomar en cuenta que en la actualidad ya existen negocios globales y nosotros podemos estar desarrollando y podemos tener negocios en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Y otra cosa bien importante que a mí me gusta mucho platicar en los talleres es, también le podemos invertir a estos negocios. Hay mucho talento y hay muchos negocios y nosotros también tenemos que pensar como inversionistas y que también este tipo de negocios y este tipo de empresas son empresas que nos pueden dar mayor rendimiento por nuestra inversión. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una empresa tradicional y una startup? Lo positivo es que una empresa tradicional cuenta con todo el conocimiento, aquello que se conoce como el know-how, tiene acceso al mercado porque estamos hablando de una empresa que ya tiene clientes, que ya cuenta con un porcentaje de ese mercado, tiene recursos e infraestructura, cuenta con capital y tiene su capacidad de producción bien definida. ¿Cuáles son los puntos, las debilidades de una empresa tradicional? Seguimos arrastrando una marca que ya fue tradicional por muchos años y que a veces es complicado que podamos modificarla o innovar. Generalmente hay poca creatividad, tienen mucha adversión al riesgo, no se quieren arriesgar a lo nuevo, no quieren apostarle a la innovación y eso también es algo por lo que muchas grandes empresas se van a la quiebra. Agilidad, poca agilidad y poca motivación. Cuando hablamos de la startup, si nos vamos a cuáles son los puntos positivos y las áreas de oportunidad, las áreas de oportunidad es la agilidad, gestión del riesgo, pasión y fuerza, porque es aquí donde entran todos los emprendedores, donde entramos todos nosotros que somos emprendedores y queremos hacer cosas diferentes y buscamos romper esquemas, buscamos ser disruptivos. Son negocios disruptivos. ¿Qué significa? Que la tecnología nos permite cambiar todo un modelo de negocio, romper algo que está tradicionalmente establecido para reventar un nuevo modelo de negocios que la gente se acostumbre y se adapte de la forma más rápida y aparte te genera ingresos más rápidos. Pero también, ¿cuáles son las debilidades de una startup? La falta de recursos, la falta de capital, los clientes. Imagínense, es muy complicado convencer a una persona a que le invierta a una empresa de base tecnológica. Imagínense lo complicado que es también atraer a clientes. Poca capacidad de producción, ¿por qué? Porque se está iniciando y poca visibilidad. Generalmente este tipo de empresas se tienen que acompañar de una excelente estrategia de marketing digital para que podamos llegar a esas personas que sí pueden ser nuestros clientes potenciales. Y hay que tomar también en consideración algo, que es la edad de las personas, ¿ok? Estamos hablando de una empresa de base tecnológica que va a funcionar a través de una aplicación móvil. Si mis posibles clientes no son usuarios y no son personas que están acostumbradas a usar aplicaciones móviles, jamás van a ser clientes de una startup. Entonces, desde ahí tenemos que analizar si nuestras personas, si nuestros posibles clientes
tienen las habilidades digitales necesarias y están acostumbrados a manejar aplicaciones móviles, porque sí, es una causa de fracaso. Se invierten muchos recursos en desarrollar aplicaciones móviles, existen demasiadas aplicaciones móviles en las tiendas, tanto de Android como para iOS, que es lo que tiene que ver con Apple, o también en el sistema de Windows. Existen demasiadas aplicaciones que se han desarrollado y no se descargan. Entonces, se tiene que hacer un análisis previo también de esas situaciones. Y ambos tipos de empresas tienen sus pros y sus contras. De Zacatecas, también hay que decirlo, es una ciudad, es un estado de negocios tradicionales. No podemos apostarle tanto a las startups, porque las personas no estamos acostumbrados a pagar 50 o 100 pesos extras por un servicio. ¿Por qué? Porque Zacatecas todavía es una ciudad pequeña, porque Zacatecas no es tan complicado el vivir en una ciudad como Zacatecas. Si queremos comparar lo que es vivir en la Ciudad de México con lo que es vivir en la Ciudad de Monterrey o lo que es vivir en la Ciudad de Guadalajara, estamos hablando de que para que tú te traslades de un lugar a otro, es más, un ejemplo sencillo como ir a tu trabajo implica 1 hora, y te estoy hablando que vas en Uber o vas en tu auto. Entonces, y si te toca hora pico, hasta 2 horas te tardas en llegar a tu casa. Entonces, imagínense cómo viven las personas, el ritmo de vida que llevan las personas. Claro, los sueldos son mejores, pero también la calidad de vida de las personas es diferente a quienes vivimos en ciudades como Zacatecas. Entonces, es algo que nosotros a lo mejor nos quejamos mucho de que a Zacatecas le faltan cosas, pero también debemos de agradecer que todavía vivimos en una ciudad donde nos cuesta poco tiempo llegar a un lugar. Cuando hablamos de que el tráfico está fatal, avanzamos, ¿vale? Y hablar que el tráfico está fatal en una Ciudad de México es porque se quedan detenidos los autos media hora. Entonces, ¿por qué en la Ciudad de México la gente sí paga 50 o 100 pesos porque le lleven las medicinas de su casa, porque vaya el de la tintorería y le ofrezca el servicio de su casa, porque a través de una aplicación móvil ordenen a restaurantes? Porque hay aplicaciones hasta que se encargan de pagarte tus servicios? Porque tú te pones a analizar cuánto tiempo te tardarías en hacerlo tú, y estamos hablando de que a lo mejor te tardarías 1 hora que tú no tienes. Entonces, eso hay que analizarlos, en dónde es viable poder empezar a pensar en que podemos crear una empresa de base tecnológica. Y el factor más importante a considerar es que las empresas de base tecnológica, los startups, son negocios escalables. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí que lo tengo por aquí, lo voy a agarrar el celular. Ok. Resulta que yo quiero vender celulares. Voy a poner el ejemplo con productos porque es más fácil explicar esto con productos que con servicios. Entonces, ok. Yo quiero vender celulares, voy a vender celulares. Si yo quiero vender un celular, yo necesitaría comprar un celular que probablemente me cueste 1,000 pesos y yo lo voy a vender en 1,500 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo necesito vender un celular, gasto 1,000 pesos, lo vendo en 1,500 pesos y yo ganaría 500 pesos. Si yo quiero vender 2 celulares, quiere decir que yo necesito gastar 2,000 pesos, que los vendería en 1,500 cada uno y yo ganaría 1,000 pesos de ganancia. Y es la gráfica que nosotros tenemos de este lado, ¿sale? De este lado, de mi lado izquierdo, donde dice viable. Si se fijan la gráfica, lo que nos demuestra es que los costos son muy homogéneos conforme a mis ingresos. Entonces yo tengo aquí mis ingresos y luego yo tengo aquí mis costos. Perdón. Van mis costos así y luego van mis ingresos así. ¿Sí? Van así, parejitos, parejitos. ¿Sale? Si yo vendo más productos, necesito también gastar para poder generar más ingresos. Y cuando hablamos de negocios escalables, es como este que ven aquí. Me voy a mover un poquito. Si se fijan,
La línea roja nos determina los gastos y la azul los ingresos. Quiere decir que mis ingresos son escalables. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Porque mis gastos, cuando yo estoy hablando de una empresa de base tecnológica, están relacionados con el desarrollo del sistema, con la renta del servidor, con la renta de los servicios que puede ser el internet. Y resulta que mis costos van a ser constantes donde todo el año, no van a ser costos fijos. Y me va a costar lo mismo que tenga un cliente a que tenga 1000 clientes. ¿Qué va a pasar? Que mis costos van a ser lo mismo si tengo nada más un usuario de mi app. Pero si tengo 10,000 usuarios de mi app, mis costos se mantienen aquí y mis ganancias despegan, ¿sale? Se convierten y pueden llegar a ser exponenciales. Es por eso que las empresas que se basan en una aplicación móvil, y puede no ser puede ser una plataforma, les voy a platicar un poco cuál es la diferencia. Las aplicaciones móviles pueden ser aplicaciones móviles nativas o web apps. Las aplicaciones nativas son aquellas que nosotros desarrollamos y que tenemos que subirlas a las tiendas estas de aplicaciones, que es cuando entramos a Play Store, cuando tenemos Android, o entramos a Apple Store cuando tenemos iOS. Son esas aplicaciones que están en las tiendas y las subes así, que son nativas, que para que el usuario las pueda usar necesita descargarla de la tienda y necesita usarlas. Y el otro tipo de aplicaciones que existen son las aplicaciones web app, tal como lo dice la palabra web y la palabra app, que significa que son aplicaciones que se montan sobre la web, como una página que está subida en un servidor en web, pero la diferencia es que cuando nosotros podemos accesarlas desde nuestro dispositivo, su diseño es responsivo. ¿Qué quiere decir? Que se ve perfectamente en cualquier dispositivo. Para que se trate de una aplicación web app, quiere decir que cuando yo entro en mi celular, yo la puedo ver perfectamente en esta pantalla, y no aquellas páginas en las que todavía entramos en la actualidad y vemos todo muy pequeñito y que le tenemos que hacer así al celular para hacer un zoom y poder estar dándole clic a los botones o llenando información. Esas son aplicaciones que todavía no han sido modificadas para que tengan un diseño responsivo. Entonces, cuando hablamos de una aplicación web app, es aquella que independientemente de cualquier dispositivo donde yo la pueda ver, se va a ver perfectamente y se va a adaptar perfectamente al espacio de mi pantalla. Y luego tenemos que hablar un poco de cuántas personas yo necesito reclutar para poder fundar una empresa, una startup. Si yo les digo que son entre 5 y 10 personas, a lo mejor ustedes no lo creen, porque nos ponemos a analizar y decimos, no inventes, o sea, es una aplicación, se tiene que mantener, o sea, todos los procesos que implican, pero el factor tecnología es lo que hace que nosotros no necesitemos tantas personas. Necesitamos algunas personas, pero necesitamos personas que estén en posiciones claves y que cada una de esas personas se comprometa con este equipo. Por ahí dicen que el equipo de tu startup tú lo puedes alimentar con una pizza. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de 20 personas, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente 5 personas. Hablar de 10 personas ya se me hace mucho. Yo creo que en promedio han sido 5 personas. Si se ponen a analizar, después podremos tener la oportunidad. Espero tengamos la oportunidad de entrevistar a algunos fundadores de startup, pero ya cuando ande por allá en Guadalajara, voy a aprovechar porque voy a andar ahí en Campus Party 2019, voy como inversionista y voy a aprovechar para ver algunas cosillas ahí, algunas alianzas, pero voy a aprovechar para entrevistar a algunos fundadores de startup exitosas y para que ustedes se den cuenta cómo son 2 personas, son 3 personas, máximo son 5 personas.
pero personas comprometidas y que se avientan la chamba y el compromiso de vamos a trabajar día y noche para que esto funcione. Y lo más importante cuando hablamos de una startup es planeación, ¿sí? Ese es el factor más importante porque en eso vamos a centrar nuestras etapas. Y una startup tiene que ir pasando también sus etapas respectivas. Y lo más importante es que la tienes que lanzar lo más rápido posible. Creo que se los comentaba en el programa anterior cuando hablábamos un poquito de negocios, era una cosa es lo que yo pienso que las personas quieren y otra cosa es la realidad. Entonces yo no me puedo esperar a que la plataforma sea lo más perfecta posible y es algo que también muchas personas no han entendido. Que una aplicación tiene errores, que una aplicación se va mejorando, que una aplicación va evolucionando y una aplicación tú la vas creando conforme a lo que el usuario te está pidiendo y tú estás buscando la manera de mejorarle esa experiencia al usuario, así se llama, experiencia del usuario. Entonces, las aplicaciones tienen que pasar por etapas y lo primero que se hace es que se lanza una versión beta. Es así como, ahí les va la primera versión de la aplicación sin costo, vamos a lanzarla para que las personas la utilicen, para que las personas la hagan tronar, para que las personas hagan que no funcione y para también poner a prueba la capacidad de los servidores, la capacidad de transacciones, está relacionado con toda la parte tecnológica de cómo opera lo que es una plataforma tecnológica y ya se empiezan a lanzar versiones que van mejorando todas esas pequeñas fallas. Es imposible que pensemos que una aplicación, y funciona también para un sistema, es imposible que todavía te estemos pensando o existan personas y clientes que te dicen, es que falló el sistema. A ver, tranquilos, es que también las personas cometemos errores. Y si a un sistema tú le metes basura, te va a generar basura. Si una aplicación tú no la llenas como tiene que ser, te va a arrojar información errónea o no va a funcionar de la mejor manera. Y eso también tiene que ver con que cuando lanzas una aplicación, necesitas acompañarlo de una estrategia de capacitación. O sea, de explicarles a las personas cómo descargarla, cómo usarla, precisamente para que funcione de la mejor manera. Y algunas startups exitosas, pues yo estoy poniendo aquí en esta diapositiva las más conocidas. Hemos hablado mucho sobre algunas de estas y en próximos programas ya vamos a empezar. Les voy a poner ejemplos para que vean cómo funcionan cada una de estas y si a ustedes les interesa invertir en alguna de ellos o empezarlas a usar para generar ingresos, pues también lo podemos hacer. Siempre voy a poner de ejemplo a Uber. Uber fue lo que marcó, yo creo que marcó la era entre los negocios tradicionales y las startups, porque fue la primera empresa disruptiva, porque es una de las empresas que generan millones de dólares en ganancias y porque están en prácticamente todo el mundo. Entonces, así empiezan funcionando estas empresas: Uber, Airbnb, eBay, que es una tienda en línea de productos, Facebook también es una startup, que a lo mejor ustedes dicen, pero es que ¿en qué momento me cobran? Ustedes no lo saben, pero toda la información que ustedes proporcionan en Facebook es un gran Big Data, o sea, es una base de datos enorme que le permite a Facebook hacer estimaciones, hacer estudios de mercado y hasta predecir posibles negocios, predecir qué es lo que las personas van a querer en el futuro. Así se los pongo, a ese nivel, porque nosotros, cada publicación que hacemos, cada foto que subimos, nosotros le estamos diciendo a Facebook qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y así empezamos a ver las tendencias. Google es el buscador más importante a nivel mundial. Y Google empezó siendo un buscador, pero ahora, si se dan cuenta, ya nos ofrece servicios de correo. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen una cuenta gratuita de correo y es una cuenta
que no solo es para enviar correos, también tienen el Drive, donde ustedes pueden subir archivos, también tienen el acceso ya a YouTube, donde pueden subir videos o donde pueden hacer transmisiones como este tipo de programas que nosotros estamos haciendo. Y también pueden generar documentos de Word, documentos de Excel, documentos de PowerPoint que ustedes pueden compartir en la nube. Entonces, Google, todo ese combo de servicios se los da gratis. Pero algunas personas que buscamos ya tener un poco más la imagen corporativa y dar una mejor imagen, en mi caso, pues contratamos ya el servicio empresarial de Google, que ya no implica que tengamos la cuenta, por ejemplo, todavía tengo mi cuenta paniaguavero@gmail.com, pero ahora que estamos moviendo tan fuerte lo del emprendimiento y Emprende con Causa, mi correo es vero@emprendeconcausa.mx. Yo estoy pagándole a Google por tener mi servicio de correo ya con mi dominio registrado para que se vea más de caché. Entonces, Apple lo está haciendo con la música. Y si se fijan también ahí tenemos Netflix. Netflix también es una startup. Entonces, el asunto es, son diferentes modelos de negocios, pero todos funcionan a través de una plataforma. Si se fijan, todas estas empresas basan su modelo de negocios en una plataforma. En una plataforma cualesquiera que sea, llámese app, llámese plataforma en web, llámese web app, pero el componente más importante es la parte tecnológica. ¿Cuántas personas necesitamos para tener una startup? A veces muchas personas me dicen, ¿qué significa CEO? CEO es la persona que dirige una empresa, es como la traducción del director general. Entonces el CEO es aquella persona que se va a encargar de encontrar a su equipo, o sea, es la primera persona que se le ocurre la idea y dice, ahora necesito empezar a encontrar a mi equipo, ¿sí? Pero también va a ser la persona que va a dar la cara de la empresa, la que se va a encargar de tomar las decisiones importantes de la empresa, ya sea tanto la parte técnica como la parte financiera, o sea, es así como que el jefe del startup. Y luego tenemos el diseñador front-end, ¿sí? Va a ser esa persona que va a transformar las ideas en imágenes, ¿sí? Se va a encargar de la parte gráfica de la plataforma, ¿sí? Esas pantallitas, esas ventanitas, esos botoncitos, esos campos que ustedes ven cuando están usando una aplicación, esa es la parte que queda en el front-end, que es la parte que el usuario puede ver, es la parte que nosotros vemos como usuarios. Y luego tenemos en la parte 3 el diseñador back-end, ¿sí? Es aquella persona que está en la parte de atrás, ¿sí? Toda la parte del desarrollo, ¿sí? Todo el desarrollo del software, todos los programas, todas las sentencias, todas las rutinas, todo lo que va a hacer que funcione nuestra aplicación. Y en la parte 4 tenemos director de marketing. Aquí todos son directores, generalmente. ¿Por qué el marketing? Porque si no sabemos establecer una estrategia de marketing, no vamos a vender. Entonces, cuesta mucho esfuerzo. Pueden tener una plataforma genial, pueden tener la mejor aplicación móvil, pueden estar en el mejor lugar para emprender, pueden segmentar perfectamente quiénes van a ser sus posibles clientes, pero si no lanzamos una estrategia de marketing efectiva, no vamos a tener clientes. Entonces, claro que necesitamos, el área de marketing es muy, muy, muy importante. Y yo aquí, si se fijan, en esta diapositiva tenemos el comodín que se podría utilizar para alianzas, para más cuestiones relacionadas con lo operativo, pero a mí me gustaría incluir, más que ponerlo como un comodín, el área de finanzas, ¿ok? El área más crítica de una empresa tradicional o de base tecnológica son las finanzas.
Y si las finanzas están mal, toda la empresa va a estar mal, ¿sí? Entonces no vamos a poder tomar decisiones acertadas en términos financieros si no tenemos una persona con el perfil especializado para entender cómo determinar los costos, poder determinar estas proyecciones financieras, hacer todo el estudio y toda la viabilidad técnica y financiera para determinar que va a ser un buen negocio. Y es el asunto complejo porque cuando hablamos con los emprendedores y los emprendedores pueden tener una buena idea, llegan con nosotros que somos mentores o que también en algunos momentos nos convertimos en posibles inversionistas o que somos ese puente entre el emprendedor y posibles inversionistas que les pueden aportar ese capital. Cuando nosotros les preguntamos, llegan todos emocionados y te dicen, no, Vero, es que mi idea es esta, está súper bien, nosotros tenemos la capacidad para desarrollar la tecnología, ya checamos costos de lo que vamos a necesitar, bueno, hasta ahí nos quedamos, pero los emprendedores se quedan hasta la parte de, ok, nosotros lo podemos desarrollar, pero no se trata nada más de que nosotros lo podemos desarrollar, es cuánto dinero necesitas para seguir manteniendo ese negocio. Porque también vas a tener que tener tus meses en los que vas a tener pocos clientes, o sea, no crean que van a llegar 10,000 clientes en un mes. Para que lleguen 10,000 clientes en un mes necesitarían una estrategia macro, estrategia de marketing digital para que llegaran muchas personas, pero siempre va a ser gradual. Entonces cuando les preguntamos, ok, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué vas a hacer con esa inversión? Y se quedan así cuando no han contemplado muchas cosas. No implica nada más que tú seas desarrollador y que tu compañero también sea desarrollador. Necesitan ver la otra parte, necesitan una persona que les ayude con esto de hablar. Y era algo que yo les platicaba mucho a mis chicos becarios el día de hoy. Necesitamos que ustedes desarrollen habilidades verbales. Las personas que estudiamos carreras de tecnología, de ciencia y tecnología, generalmente no hablamos. Se los digo, es como que una ley, o sea, para todo hay, o sea, los abogados tienen más desarrolladas sus habilidades verbales porque su trabajo va a ser más es hablar, estamos de acuerdo. Y nosotros que estamos en áreas de tecnología, que estudiamos una ingeniería, generalmente nuestras habilidades verbales no se desarrollan, porque tú desarrollas procesos, porque tú desarrollas líneas de código, porque tú estás ante una máquina, porque tú tienes que entender a la máquina. Y realmente son sentencias muy cortas y el lenguaje es muy corto, no implica mucho verbo. Entonces, ok, yo no puedo tener esas habilidades, entonces necesito encontrar esa persona que va a ser la que va a transmitir las ideas de nuestro desarrollo de la mejor manera. Y va a poder enamorar porque por ahí dicen que las palabras endulzan. Si nosotros no tenemos esa capacidad de transmitir nuestras ideas con palabras que endulcen o que convenzan, nadie va a confiar en lo que hacemos y esto aplica tanto para los clientes como para los posibles inversionistas, ¿ok? Entonces, no les estamos pidiendo que sean todólogos. La mayoría de las startups que empiezan a surgir, desgraciadamente, sí es cierto, empiezas con muy pocos recursos y entonces los desarrolladores también tienen que ser la persona que está moviendo el negocio. Entonces, a veces ahí también son debilidades para la empresa. Entonces, si realmente se van a aventar a construir una base, a crear una empresa de base tecnológica, van a tener que encontrar esa persona que les ayude con esa parte. Y la otra, la financiera, chicos y chicas. Si no tenemos nuestras finanzas bien, entonces el negocio va a ser complicado. Y los negocios son complicados, pero yo también les digo, hay que aventarnos, hay que verlo como un área de oportunidad. Las oportunidades son pocas, pero los negocios digitales están creciendo. Hay que mantenernos informados, hay que mantenernos a la vanguardia y hay que entender que estos aparatitos nos sirven para hacer negocios y podemos hacer negocios en cualquier parte del mundo.
Entonces, hay que pensar en alto, hay que aventarnos, pero también hay que saber hacer equipo, ¿sí? Si yo quiero conformar una empresa, también tengo que abrirme y encontrar a estas personas. Ok, yo soy una ingeniera, entonces yo busco a alguien que le sepa el marketing y le platico mi idea y a lo mejor convenzo a esa persona de que sea parte de mi empresa. ¿Va? Y luego voy y a lo mejor consigo a alguien que estudió administración y entonces le digo, oye, es que traigo este negocio, pero yo me quiero quedar en la parte tecnológica desarrollando, entonces necesito una persona que se encargue de la parte financiera. Y así funcionan las empresas. Cuando a mí me preguntan, yo empecé la parte tecnológica, ya después les haré un programa de mis historias de fracasos, de todas mis aplicaciones móviles han sido historias de fracasos, pero les voy a contar por qué han sido historias de fracasos, pero en realidad me han servido mucho para entender muchas cosas. Y yo empecé en la parte del desarrollo tecnológico, yo siempre estuve en esta parte del diseñador, de la plataforma, el soporte técnico y todo esto, y no veía la parte financiera, y a lo mejor yo podía vender la idea, pero yo nunca me analicé la parte financiera. Entonces ahora, a mí me encanta estar en la parte financiera, y la parte que yo hago es la financiera. Cuando los emprendedores me invitan a ser parte o socia de sus negocios, de sus ideas, yo no me meto en la parte de desarrollo, porque yo sé que esa es la parte que ellos saben hacer muy bien. Mi chamba, si lo vemos desde esta manera, es estar en la parte de las finanzas. Ok, vamos a analizar todo lo que necesitamos, vamos a optimizar nuestros recursos, tanto humanos como financieros, y vamos a proyectar cuánto tenemos que vender para que esto se convierta en un negocio y que realmente cuando nos toca hacer esta propuesta para poder conseguir esa inversión que necesitamos, podamos convencer a estos inversionistas de que nos aporten este capital que necesitamos, y también está relacionado con la manera en cuánto porcentaje te voy a dar de mi empresa por tu inversión, ¿ok? Si el emprendedor no conoce sus números ni la parte financiera, van a acabar regalando su empresa, van a acabar dándole un porcentaje mayor a un inversionista porque no tenían la menor idea de la parte financiera. Y yo creo que esa es la parte más crítica, porque conocemos muchos ejemplos de emprendedores que no tenían clara la parte financiera y que cuando ya les empezó a ir bien en su negocio se dan cuenta que le tienen que estar dando un porcentaje muy grande de esos ingresos y de esas ganancias al inversionista, cuando en verdad el inversionista no hace nada. Entonces, los emprendedores se acaban convirtiendo en empleados de su propia empresa. Y se han dado casos donde, por estar metiendo tantos inversionistas por el asunto del capital, acaban cediendo la mayor parte del porcentaje de su empresa y al final del día resulta que se quedan con un porcentaje menor. Y si tú eres el dueño, empezaste siendo el dueño o la dueña y acabaste con un 30%, por ejemplo, de tu empresa, imagínate, estamos hablando que la empresa en su totalidad es el 100%, tú acabaste quedándote con el 30% y resulta que a lo mejor tienes 3 inversionistas de 20%, dices, pues yo soy la accionista mayoritaria de la empresa, entonces a mí nunca me van a correr. Ojo, yo tengo el 30%, pero si 2 de los inversionistas que tienen el 20 y el 20 se ponen de acuerdo, ellos hacen un 40% y son mayoría. Y esa ha sido la razón por la cual los emprendedores y estas personas tan innovadoras se acaban quedando con un porcentaje muy pequeño. Les puedo poner un ejemplo. Steve Jobs se quedó al final de su vida de la empresa Apple. Steve Jobs se quedó como con el 3% de su empresa. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de lo que fue creciendo la empresa Apple, tuvieron que seguir levantando capital para generar más infraestructura, para generar sucursales, para generar grandes laboratorios de investigación. Entonces ellos tuvieron que empezar a soltar porcentaje.
Ahora a lo mejor van a decir, se quedó con el 1% o con el 3%, pero estamos hablando del 3% de miles de millones de dólares. Entonces, aquí la reflexión es, ¿qué queremos? ¿Ser dueños del 100% de una empresa que no me genera nada o tener el 10% de una empresa que me genera millones de pesos? Llamémoslo así, millones de pesos al año. Entonces aquí el asunto es, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a conocer de números, tenemos que aprender la parte financiera, no porque sean todólogos, jamás vas a ser todólogo, pero mínimamente tener una noción de lo que sucede con el dinero. Tú puedes estar haciendo lo que te gusta, ser muy bueno en lo que estás haciendo, pero si no te está generando ingresos, entonces no es un negocio. Y puedes estar 5, 6, 10 años de tu vida desarrollando la tecnología perfecta, pero si no tienes un solo cliente y nadie te va a pagar por eso, lo siento, pero también es un fracaso. Y también eso son historias de fracaso, porque no conseguiste monetizar, porque no conseguiste generar ingresos. Y a fin de cuentas tú necesitas ingresos para cubrir tus necesidades. Hasta aquí, ese sería el tema del día de hoy, lo que son las startups o startups. ¿Por qué es importante que conozcamos este tipo de negocios? Porque es el presente, son los negocios del presente. Y se basan en la plataforma tecnológica y se basan en una base tecnológica. Y con este tema yo me despido el día de hoy. Sigan investigando por ahí, vamos a seguir haciendo cosas interesantes por ahí, vamos a tratar de interactuar más con ustedes. Sigan compartiendo estos programas, sigan compartiendo estos contenidos. Ya saben, el me gusta a todas nuestras redes, a Mentoría 4.0, a TVNAP. Suscríbanse al canal de YouTube de TVNAP. Seguimos haciendo cosas interesantes, hay más programas de estos chicos más jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y muy divertidas, y hay que apostarle a esta generación de ideas, a compartir ideas libremente, a compartir contenidos libremente. También se aceptan sugerencias, comentarios. Lo importante es seguir mejorando y seguir ayudándoles de la mejor manera. Yo me despido, les agradezco mucho que hayan seguido este programa. Vamos a cerrar este programa con un video sobre lo que son las startups, pero yo aprovecho, me despido ya en este corte y los espero la próxima semana. Voy a pensar a ver qué podemos hacer, o por ahí también recomiéndenme temas que tengan que ver con emprendimiento, cualquier tema. No porque desconozcamos contenidos no debemos tocarlos, ¿sí? Aquí cualquier tema es importante y lo importante es llegar a más personas, que más personas se eduquen, más personas conozcan sobre este tipo de negocios y se avienten a emprender. Lo más importante de nosotros es que se avienten a emprender. Y con nosotros van a tener esa mano amiga, esas personas, esos mentores, esas mentoras, que vamos a estar ahí con ustedes siguiéndolos como cuando aprendimos a caminar, ¿sí? Que nuestros papás nos llevaban de la mano y no nos soltaban, hasta que empezaron a darse cuenta que nosotros podíamos dar esos pasitos, y que poco a poco empezábamos a correr. Y así son las empresas, lo mismo, es la misma analogía. Las empresas tienen que ir creciendo, pero conforme los emprendedores van creciendo. Y nosotros como mentores tenemos que agarrarlos así de su manita, llevarlos, a que empiecen a caminar, empiecen a trotar, empiecen a correr. Y en el momento en que ya despeguen, a volar. Y nosotros dejarlos libres de estar siempre ahí para apoyarlos cuando más lo necesiten. Entonces yo me despido con esto, nos vemos la próxima semana y ya saben, Emprendetec por el canal de TVNAP. ¡Adiós!
GCF Aprende Libre. ¿Qué es y dónde crear una startup? Una startup es una empresa recién creada que principalmente se apoya en el campo tecnológico y que nace de una idea pequeña para intentar ser una compañía rentable. Las principales características de este tipo de compañías son la creatividad y la innovación. Para iniciar una startup, no se necesitan grandes inversiones de dinero. Por lo general, se le apuesta a tener un gran capital humano para conseguir las metas propuestas en la idea de negocio. ¿Dónde iniciar tu startup? Cada país tiene varias entidades dedicadas a la ayuda de startups y con ellas puedes ahorrar algunos costos. Estas se clasifican en incubadoras de empresas, organizaciones creadas para ayudar en el crecimiento de los proyectos emprendedores, aceleradoras, compañías que buscan acelerar el crecimiento de las startups. También un buen lugar para empezar a crear tu compañía es en tu propia casa o en la de alguno de tus socios. Esto te ahorrará mucho dinero inicialmente. Además, puedes trabajar en oficinas ofrecidas por los gobiernos para el desarrollo de emprendimiento o ir a centros de negocios. Sea cual sea la idea que tengas, seguro vas a encontrar muchas empresas que apoyan las nuevas iniciativas.